para el clásico del próximo domingo al ministro, ya que no están utilizando tampoco los colegas el micrófono de prensa, así que por eso es que estamos indicando A cuáles ver, son las preguntas que le yo están haciendo creo al que he sido ministro. bien claro sobre el punto. El Ejecutivo ha considerado que, dadas las características en las cuales ocurrieron estos hechos, dado que los organizadores decidieron suspender y mantener el partido, el Ejecutivo consideraba y el Gobierno considera que no estaban las condiciones y, por lo tanto, ordenó e instruyó al delegado la suspensión en virtud de un acto de autoridad. Ministro, esa suspensión llegó tarde. ¿Qué pasa con la suspensión? Si es que llegó tarde o no, se le pregunta ahora al ministro. A ver, escuchemos, ¿qué dice? Entendiendo que hay barricadas. No, a hinchas ver, que los hechos ocurrieron haciendo a las ademanes. afueras del recinto deportivo. En el lugar se estaba realizando la pericia ordenada por el Ministerio Público. De hecho, es probable que hasta estas horas se estén realizando esas pericias. Y en consecuencia había una indagación de investigación en el entorno del recinto, además del control público. Hay una serie. Ninguna de estas medidas se adopta improvisadamente y se comunicó. Tan pronto nosotros tuvimos la reacción de los organizadores, dado que los organizadores tomaron una actitud pasiva, el Ejecutivo ha hecho efectivo sus atribuciones con ese fin. Ministro, ¿qué tal? Estamos en vivo para Chilevisión Disculpen. Noticias, acá, este micrófono de prensa. Entonces, le aprovecho de preguntar también, ¿qué faltó o qué falló hoy en cuanto a la seguridad y también pensando en el superclásico del domingo para que, esperemos, no se vuelva a repetir este escenario que es bastante complejo? O sea, hay 2 personas fallecidas, una de ellas que indicaba incluso a nosotros que ella incluso portaba su entrada, no quería entrar de manera ilegal, como se ha comentado incluso. ¿Qué pasa con los protocolos de seguridad? A ver, como usted- ¿Habían o no estos cierres, ministro? ¿Se realizó petición, quizá incluso controles de identidad a las personas? Porque nosotros llegamos hasta este mismo lugar y en ningún punto, ni siquiera nosotros como medios de comunicación, ni siquiera llevando un distintivo claro, demostrando que éramos un canal de televisión, se nos realizó una fiscalización, un control. Y Como me usted- imagino que ninguno sí, de los colegas que están acá. Como usted bien sabe, los partidos de estas características deben cumplir con un protocolo que es informado por Estadio Seguro, respecto al cual, en base al cual se autoriza por parte de la delegación. Y otras cosas suponen la evaluación de seguridad del establecimiento. Estoy en el proceso de su respuesta. Sí. ¿Sí? Ok, vale. Sí, lo digo porque creo que, así como yo respetuosamente me he dirigido a ustedes, me parece que respetuosamente es conveniente escuchar las respuestas. Parte de las razones por las cuales el Ejecutivo ha decidido ser explícito sobre este punto son por las investigaciones que se están realizando en 3 órdenes distintos. 1, en el orden penal, que está a cargo del Ministerio Público. 2, en el orden administrativo interno de la Policía y Carabineros. Y 3, en el orden en relación a las responsabilidades que recaen en quienes, en el proceso de autorización específica y las medidas que se adoptaron con ese fin. Esa es la razón por la cual la encargada de Estado de Seguro ha presentado su renuncia y nosotros la hemos aceptado inmediatamente. En relación al clásico del día domingo, que es la otra pregunta que usted me formuló, existe una estructura de seguridad ya trabajada con Carabineros que considera 4 anillos. Es un asunto que, sin embargo, que va a ser objeto adicionalmente de revisión, considerando no solo la información de los hechos que han ocurrido acá, sino que también se le ha requerido a las policías el levantamiento de información de inteligencia, considerando el partido del día domingo. Me pregunta si hubo otros daños con respecto al Estadio Monumental. Y también qué va a pasar con el metro, con los daños y también que se generan. Se va a aplicar el rompe protocolo eso habitual la estación. que se utiliza para partidos de alta convocatoria, que supone un uso racional de las estaciones de metro, en el cierre preventivo en algunos casos y el reforzamiento de carabineros en otros tantos. Ministro, ¿qué pasa con la...? Le preguntan por el Es un arengazo asunto que está organizado debe, esta mañana. que creo que por un acto de deferencia responderá Colo-Colo. La delegación se ha comunicado con Colo-Colo y me parece por un acto de deferencia que ellos lo comunican. Ministro, Le preguntan si es que hay detenidos o querellas al respecto. Respecto al número de detenidos, creo que lo vamos a saber al término de esta jornada en su totalidad. ministro, ¿qué pasa con las convocatorias por redes sociales? Porque había habido una convocatoria para realizar esta avalancha. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué medidas hay para prevenir este tipo Bueno, de ese convocatorias por redes sociales? es un tipo de aspecto que me parece que es relevante en el contexto de la pregunta que me hacía su colega, ¿no? Es decir, que aspectos
en los cuales es necesario realizar autocrítica, y también un aspecto respecto del cual los hinchas del fútbol tienen que llevar a una buena forma cómo se ejecuta el mismo. En segundo lugar, los clubes tienen responsabilidades también en este sentido. Pero y en tercer lugar, por cierto, las obligaciones de orden público le corresponden a la policía en el resguardo de las zonas perimetrales. Lo que no me parece admisible es la declaración de la NFP, como si este fuera un asunto de terceros y no de ellos. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Jorge Disculpe, Churreta, de es que yo Canal 13. Estamos ya... en vivo, ministro. Sí, sí. Gracias, buenas noches. Quería seguir en la misma línea que usted decía, hablando del mea culpa. Esta era una crónica de una muerte anunciada. Varias veces se ha visto buses que han sido secuestrados. Hoy fuimos testigos que muchos buses fueron secuestrados previo al partido, que quedaron a pocas cuadras secuestrados, y luego estos mismos buses fueron ocupados por estos mal llamados hinchas hacia distintos puntos de la capital. Fuimos testigos muchos medios de comunicación. Ese es uno de los tantos hechos que ya lo sabíamos desde antes. ¿Cuál es el mea culpa que se está haciendo el gobierno respecto a esto que cada vez lo vemos cuando hay un partido de esta trascendencia? El Ejecutivo, voy a responder su pregunta del siguiente modo. El Ejecutivo considera que esas personas autocalificadas hinchas del fútbol en verdad son organizaciones criminales. Y de ser necesarios, nosotros penalmente los vamos a tratar como organizaciones criminales. Preguntan si se va a evaluar eventuales medidas de seguridad para el próximo partido. De lo que hemos conversado con Carabineros, es evidente que después de lo que ocurrió el día de hoy, hay protocolos de seguridad adicionales que se van a revisar, considerando las próximas fechas de partidos internacionales. ¿Se justifica el actor de Carabineros hoy día, considerando que hay 2 carabineros detenidos y 2 hinchas también fallecidos que tenían su entrada y que no estaban entrando ilegalmente? Detrás de su pregunta hay una serie de afirmaciones que son objeto de la investigación. Mientras no tengamos objeto de esa investigación, me parece que afirmaciones tan categóricas uno debiera tener cuidado. ¿Se daña la imagen país respecto al fútbol, al deporte como organizadores? Por cierto, cada vez el fútbol es un espectáculo. El fútbol es un lugar de convocatoria, es un lugar que debiera ser de diversión, encuentro, no un lugar de rencillas, disputas y peleas. Cuando ocurren circunstancias de estas características, no solo se afecta la imagen del país, se afecta también la manera en que nosotros entendemos el deporte y el fútbol en particular. Y por eso creo que es una situación grave. ¿Se puede intervenir lo que son las barras bravas para ir directamente con le quiero respecto a estos transmitir hechos? mi posición sobre este punto. El Ejecutivo no va a tener, por lo menos en mi condición de ministro de Seguridad, ningún reparo en tratar a las barras que realizan regularmente este tipo de acciones como medio aparentemente de alentar el fútbol. No tengo ningún inconveniente de tratarlas como organizaciones criminales que creo que en algunos casos operan de esa manera. Eso. Bien, Muchas hay las gracias. palabras del ministro Cordero con respecto a este hecho lamentable que ocurrió durante horas de esta tarde. Estas 2 personas fallecidas, hacía un mea culpa incluso el ministro con respecto a eventuales responsabilidades. Bien, incluso lo decía Pablo, la renuncia del encargado de Estadio Seguro en este mismo sector. Están a la espera finalmente de quién será el nuevo encargado de Estadio Seguro, pensando en que se viene el Superclásico este domingo, 16 horas aproximadamente, en el Estadio Nacional. Para mañana estaba convocado incluso un banderazo que desde Colo-Colo, desde el Club Deportivo, ya suspendieron. Sin embargo, hay muchos elementos que destacar o frases que indicó el ministro Cordero durante horas de esta noche, Pablo, en este mismo sector. Exactamente. A ver, un tema bien importante para que ordenemos justamente la información. La renuncia presentada, según decía el ministro Cordero, por Pamela Venegas, la encargada de Estadio Seguro, quien desde hace muchísimo tiempo venía siendo cuestionada por los diversos desórdenes que se habían vivido justamente en el fútbol nacional, un amistoso. A ver, para que hagamos memoria, esta no es la primera tragedia que ocurre antes de un partido de Colo-Colo. Ya hace algunos tiempo atrás, era un amistoso entre Universitario y Colo-Colo en el Estadio Monumental, termina con una persona apuñalada y muriendo en el exterior de un centro comercial. Si hacemos memoria, hay muchos otros hechos finalmente que han terminado en desórdenes. La administración justamente de Estadio Seguro se ha hecho responsable también de otros hechos de desórdenes finalmente con Universidad de Chile. Han sucedido otros hechos, por ejemplo, la barra Universidad
Católica también tuvo hechos justamente delictivos durante algunos fines de semana atrás con personas apuñaladas en una galería del Estadio Nacional, y eso es un tema también que tenía que ser revisado. Hoy día va a entrar el cuestionamiento si fue oportuna esta salida en estos momentos o se debió haber sucedido mucho antes, dada que hoy día hay una nueva muerte. Esto no es novedad, las muertes no son novedades en el fútbol. Y perdón que sea tan explícito así y a veces suene tan directo, tan frío, pero es que es verdad. Han ocurrido muertes anteriormente y nadie hacía nada finalmente. Ahora, todo esto lleva también ciertas definiciones. Y ahí, Marcos, la consulta que tú le hacías finalmente en cuanto a distintas partes, ¿qué es lo que se ha considerado y qué es lo que faltó justamente para que tú nos cuentes esa parte de la respuesta del ministro para la organización de hoy en día y que se va a tener en cuenta obviamente para este fin de semana, donde el ministro dijo, se mantiene la fecha del fútbol y el superclásico tan agendados como se tenía antes de esta tragedia en el Estadio Monumental? Sí, mira, en cuanto al perímetro también del Estadio Nacional, esto es diferente, sobre todo pensando en las calles, quienes rodean incluso el Estadio Nacional. El Estadio Monumental, en su defecto, tiene diversos pasajes, calles un poco más angostas, en donde complica aún más el trabajo de fiscalización en este sector. Por eso es que, bien lo decía incluso el ministro, realizó este mea culpa en cuanto a la seguridad. Van a tener que intensificar el perímetro de seguridad en este sector, realizar estas peticiones incluso de identidad, fiscalizaciones de identidad, bien digo, en este caso a los hinchas quienes lleguen hasta este sector. Observar también en lo que ocurre en el anillo de seguridad sin dejar que diversos hinchas ingresen con estos elementos prohibidos hasta este mismo punto, y además reforzar, si ya se reforzaba en este tipo de eventos deportivos el personal de control de orden público y también de carabineros realizando estos patrullajes preventivos, ahora va a tener que ser prácticamente el doble o el triple para evitar que este tipo de escenas, que bien lo vimos en el interior incluso del Estadio Monumental, en las afueras también, que en lo cual estuvimos presentes, no se vuelvan a repetir. Exactamente, va a quedar abierta también la duda si los carabineros van a volver al interior de los estadios, un lugar desde el que hace muchísimo tiempo habían salido solo en situaciones que se requiriera su intervención, es que ingresaban, pero los carabineros hace mucho tiempo que ya están fuera del estadio de manera regular finalmente. Custodian, tú lo decías, el perímetro, por ejemplo lo que ocurre en el Estadio Nacional, varias calles de suspensión finalmente, y eso es un tema que ahora también se va a revisar de parte de la autoridad. Tenemos también las palabras del expresidente de la NFP, hablamos de Harold Mike Nichols, quien también se refirió a estos hechos, quien además es parte de un plan de mejora de infraestructura también de Colo-Colo, por ejemplo, en el Estadio Monumental. Vamos a ver lo que dijo. Quiero enviar mi más sentido pésame a la familia de estos dos adolescentes que por ir a disfrutar de un partido de fútbol, por ir a gozar con su querido Colo-Colo, dejaron la vida en las afueras del Estadio Monumental. No voy a entender nunca por qué pasan estas cosas. Llevo una vida dedicada al fútbol, llevo una vida dedicada a decir que los valores y principios que guían este y todos los deportes son los que deberíamos siempre adoptar para vivir en una mejor comunidad, y nos encontramos con circunstancias como la que pasaron hoy en la noche. Hoy no fui al estadio, tenía otro compromiso, pero seguí las noticias como siempre, por la radio, y me fui enterando de todo lo que pasó. Qué dolor más grande, qué herida más abierta va a quedar. Hay un pequeño asterisco que deja el ministro justamente, Marcos, si te lo consulto a ti que estuviste ahí en esa conferencia, la estábamos escuchando, que el ministro habló de inteligencia en una revisión que se tiene que también hacer para el Superclásico, por ejemplo. Sí, porque es el próximo evento deportivo de gran envergadura que viene durante los próximos días. O sea, el domingo a las 16 horas no debería repetirse esta lamentable escena que vivimos a las afueras del Estadio Monumental por calle Maratón. Ahora va a estar centrado finalmente en este trabajo de inteligencia. Bien lo comentaba el ministro, faltó o no ese trabajo de inteligencia durante horas de la tarde de este día jueves. Es materia de investigación por parte de los equipos especializados de Carabineros quienes adoptan finalmente este procedimiento, y además quien tiene que realizar también el mea culpa es la organización de Estadio Seguro. Por eso es que se realiza incluso la renuncia de quien estaba al mando de esta organización. Entonces por eso es que van a tener que
punto uno, realizar este trabajo pericial en el lugar. ¿Faltó o no revisar eventuales cámaras de seguridad que puedan existir en la zona? ¿Faltó o no más número de carabineros? ¿Faltó o no más número de guardias privados? Quizás carabineros de civil que también hayan estado pendientes de lo que estaba ocurriendo. Es todo materia de investigación, ya que todavía sigue en completo desarrollo este procedimiento policial que lamentablemente deja a 2 personas fallecidas. Exactamente. Bueno, parte también de lo que se tendrá que revisar, este tema no debe pasar colado finalmente, y eso también es una materia importante para que se siga discutiendo durante los próximos días, durante las próximas semanas. El ministro fue súper claro, es un espectáculo, es un panorama, las familias tienen que volver finalmente, y por eso mismo es que también se tiene que concentrar en que esto no se vuelva una tragedia. Marcos Orellana, con la información del momento, te queremos agradecer justamente por este contacto. Muchas gracias por la información y por traernos el minuto a minuto lo que ocurrido durante esta jornada y por tu trabajo en los distintos frentes. Muchas gracias, que estés muy bien. Que estés bien, nos vemos.